Y ya está en contacto con nosotros, no le voy a decir gurú, le voy a decir Sherpa, porque Bueno, se me pone. Está bien. Está Carlos Ponce con nosotros, como cada viernes. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nada. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Todo sí. bien. ¿Cómo estás, Carlos? Buen viernes. Bien. Gracias. Bueno, más tranquilo que Milei seguro que estamos nosotros, ¿no? Más o menos, sí. Depende si si has invertido en bonos argentinos Claro. o en criptos. Esta semana deberías estar un poco nervioso porque las criptos se cayeron todas, incluido las serias, digamos, las creíbles como el Bitcoin. Sí. Así que esa gente que tiene esas inversiones tiene que estar nerviosa. Y los bonos han estado también, los bonos argentinos han estado también muy fluctuantes, y por eso es que el riesgo país ha ido un poco para arriba. Viste que la cotización de los bonos la contracara del riesgo país. De hecho, ha subido 100 puntos en el último mes, o por lo menos en febrero. Y eso significa que el precio de los bonos argentinos ha caído. Bueno, es un tema, ¿no es cierto? Sobre todo para los que hacen trading, para los que compran y venden constantemente, es un tema, digamos, no lo han pasado bien esta semana, ni los de Bitcoins, ni los de bonos argentinos. Y bueno, y después, a ver, yo quería empezar, porque viste que el presidente Milei en varias charlas ha comentado que nosotros muchas veces, los analistas económicos, aparte de insultarnos un poco, pero otras veces ha dicho con cierta razón que los árboles no nos dejan ver el bosque, es decir, que no tenemos la mirada completa, global, de lo que está pasando en la Argentina. Y en cierta manera tiene razón, porque viste en la coyuntura, bueno, fíjate, yo te acabo de contar dos malas noticias, digamos, que son, digamos, dentro del bosque, dentro de la coyuntura. Sí. Hay que aclararle al presidente que nosotros vivimos adentro del bosque, es decir, que no nos puede pedir que siempre tomemos distancia y miremos las cosas desde afuera, porque vivimos acá, a los que nos toca a todos, a ustedes, a mí, como dirigiendo la empresa, viste, tenemos que lidiar todos los días con los problemas cotidianos. Pero mirando por un momento como quiere Milei, miremos el golpe, ya que es la primera charla que tengo en este horario con ustedes. Yo diría que si uno hace el balance, ya que han terminado de salir los números de completos del año pasado, es decir, del primer año completo de gobierno de Milei, yo te diría que hay que reconocerle un mérito importante al presidente. ¿Por qué? Porque, bueno, lo ha dicho él un montón de veces, recibió una economía que realmente estaba fundida, estaba fundido el tesoro, es decir, en la Argentina el gobierno nacional gastaba más de lo que recaudaba de impuestos, estaba endeudado, tenía un montón de deuda el Tesoro Nacional que no podía pagar, entonces se tenía que sentar prácticamente todas las semanas con los tenedores de los bonos argentinos en pesos, que básicamente eran los bancos, y negociar con ellos licitaciones para que le renovaran esos fondos, así que eso era una incertidumbre absoluta. Y tenía aparte, en otra institución que no es el Tesoro, que es el Banco Central, tenía reservas negativas, es decir, que los dólares que tenía el Banco Central no alcanzaban para pagar las importaciones del país, y aparte una deuda adicional por un montón de papeles que son un embrollo explicar, pero tenía más deuda pública puesta en el Banco Central. En definitiva, era como si en la finanza de cada uno, fundido, como si nosotros, Hernán, Ana, en nuestra vida cotidiana gastáramos más de lo que nos entra, y aparte ya no tuviéramos crédito en el banco, las tarjetas las tuviéramos canceladas porque no hemos pagado ni el mínimo, y no tuviéramos nadie que nos prestara dinero ni posibilidades de seguir. Bueno, ese fue la situación que recibió Milei. ¿Cuál es la diferencia con casos anteriores de la Argentina? Hay dos casos donde la economía se recuperó de una crisis. En la convertibilidad, que veníamos de una hiperinflación, y Menem Cavallo implantaron la convertibilidad, y después
el primer gobierno kirchnerista, el de Néstor, que también después de una crisis hubo una recuperación importante de la economía con baja inflación. Pero ¿cuál es la diferencia? En aquellos dos casos explotó la economía antes de que la tomaran tanto Cavallo como Kirchner. Es decir, la economía explotó con la hiperinflación y luego Cavallo puso la convertibilidad. La economía explotó en el 2001, 2002 con la crisis de la convertibilidad y luego, primero Duhalde y después Kirchner, después de que la economía explotara, que todo se licuara y que nosotros nos empobreciéramos tremendamente, empezó la recuperación. Claro. Ahora Milei no le explotó la economía. Es decir, tuvo que él evitar que explotara la economía, por eso es que el ajuste ha sido brutal, tan claro. duro. Es decir, pero la diferencia es importante y le da un poco más de mérito a lo que ha hecho el presidente. Yo sé, Carlos, que es contrafáctico, pero yo no quiero ni imaginar el escenario con Massa gobernando. Porque algunos, viste, te dicen, no, bueno, pero hubiera pensado más el ajuste, hubiera sido más gradual. La verdad es que no sé si la situación, o como estábamos a finales de 2023, hubiera sido propicia para un gradualismo en el ajuste. Porque la verdad es que nos quedábamos sin nada igual, digo. Mirá, sí, estaba todo listo para que una chispa hiciera explotar todo, Claro. Ya sea como dice el Milei, que era una hiper. A mí me da la impresión que más que una hiper iba a haber un default de los bancos, es decir, iba a haber más que una hiper, primero iba a haber posiblemente un corralito, Claro. porque los bancos, acuérdate que los bancos son intermediarios financieros, es decir, los bancos tienen la plata que vos tenés depositada, y se la prestan a alguien, y a ese alguien en aquella época era básicamente el Estado. Uh-huh. Así que si el Estado no tenía plata para pagar, en un momento te iban a tener que decir a vos, amigo, la plata dejala en el banco porque no te la puedes llevar. Claro. Es decir, estábamos realmente muy cerca de una explosión, como vos decías, contrafáctico, pero lo fáctico es que este outsider de la política, con sus políticas extremadamente duras y con una decisión muy férrea, porque viste que siempre él dijo el superávit fiscal es innegociable, y de hecho lo demostró después de varias batallas políticas que tuvo. Al final del año, al final de la historia de este primer año de estabilización, bueno, todo eso que yo te contaba de que el gobierno estaba fundido, ha sido superado. Es decir, ahora si fueran tus cuentas individuales, te han restablecido en parte el crédito, vos ahora ganás más de lo que gastás, has podido arreglar parte de tus deudas, no todas, pero gran parte de tus deudas, se ha reordenado la parte financiera y macro del Estado, y eso ha terminado con una tasa de inflación que, si bien no es la que querríamos y que febrero viene medio cruzado, está evidentemente más baja, ¿no? Sí. Así que yo te diría que el primer balance que hay que hacer es ese. Lo otro que, bueno, nosotros, Hernán, lo hemos venido charlando en el programa anterior, pero la verdad que lo que sí hay que decir es que el presidente quizá ha exagerado en su optimismo acerca de la recuperación de la actividad económica. Sí. Es decir, la economía se va estabilizando, pero nosotros varias veces lo hemos dicho, que no se nota que la recuperación, es decir, que haya mayor consumo, mayor inversión, eso todavía no se está viendo. Más bien, uno ve que hay en algunos sectores una recuperación lenta, y los últimos datos, que son los de las ventas de supermercados, que sería, yo te diría, la mejor aproximación que tiene el INDEC acerca de cómo es el consumo de la población, te muestran datos estables, es decir, no se ve ninguna explosión de consumo ni nada parecido. Si lo ves desestacionalizado, que hay que mirarlo, es un tema técnico, pero básicamente hay que mirar esos datos viendo que el consumo está estabilizado por debajo del año pasado, así que todavía falta todavía. Eso no levanta. Bueno, falta, de hecho son los salarios ahí, la variable que hay que medir mejor tal vez, o considerar. Mirá, por eso el presidente está diciendo que los salarios ya le vienen ganando, y muchos economistas también, que los salarios le vienen ganando la inflación, pero hay, digamos, hay un tema técnico de medición de los salarios informales, que son varios millones de personas, que el INDEC los estima, no los mide, y que le terminan dando esta estadística que usan, pero yo esto lo hemos hablado varias veces en la práctica.
es muy poca la gente que hoy, si vos charlas, te dicen, che, a mí realmente me ha mejorado el poder adquisitivo de mis ingresos. Es muy raro encontrar una persona hoy que te pueda decir que su poder adquisitivo mejoró, es decir, que sus ingresos subieron más que la inflación. Ese es el capítulo, digamos, pendiente para este año nuevo 2025. Claro. Pero te diría que, a ver, para hacer este primer balance en la primera charla que tenemos de este año, yo les diría que hay que reconocerle que recibió una crisis, que la estabilizó, que la Argentina ya no está fundida, y que ahora lentamente algunos indicadores económicos se recuperan, pero que todavía esa recuperación no llega a la mayoría de la población. Me parece, sí. Si querés agregarme, pero me parece que eso podría ser como una sí, un approach, de claro. cómo estamos. Yo siento que es como que Argentina pasó de un riesgo muy alto de cesación de pagos, que es algo que ha pasado recurrentemente en la historia, a armar una suerte de plan de pagos. ¿Viste? Cuando empezás a regularizar deudas y armás un plan de pagos y más o menos trazás un horizonte de cómo te vas a comportar en los próximos meses o en los próximos años para empezar a ordenar la situación. Lo que pasa es que en el medio tenés que crecer y eso es lo que todavía está generando dudas. Está bien el orden de las cuentas públicas, pero falta la parte del crecimiento, que tampoco va a ser mágico ni automático. O sea, espero que Milei no sea Hayden Davis, digo, en términos de crear algo ilusorio. Pero, a ver, está bien como primer paso. Y de hecho, creo que siembra algo de expectativa a lo que pueda decir mañana, que espero que esté más orientado a la economía y al rumbo que va a seguir el país, y no tanto a la chicana política y a lo chiquitito que poco nos interesa. Vos sabés que ayer estaba repasando lo que fue el discurso del año pasado, ayer a la tarde, y de un año al otro, si lo medís, Milei pasó de hablar del Pacto de Mayo y el diálogo con los gobernadores a querer intervenir la provincia de Buenos Aires, como dijo esta mañana en Twitter. O sea, me parece que cuando se mete en ese terreno, en el de la política más dura, en el de la chicana, en el de lo ideológico, pierde. Y cuando concentra todos los esfuerzos en lo económico, quizás es a donde el gobierno, tiene mayores argumentos o mejores argumentos para sostener el modelo que ha impuesto, ¿no? Desde diciembre del 23. Mira, definitivamente el capital que tiene es lo que acabamos de comentar. Sí. Básicamente, recibió una economía fundida y al borde de un corralito, de una hiperinflación y de un default internacional, y nos sacó de eso. Así que eso está bien. Ahora, respecto de lo que vos decís de que un vendedor de ilusiones, yo creo que tiene una concepción, Milei, de cómo va a ser el crecimiento de la Argentina, que es rara, o es compleja, y sobre todo para Mendoza. Porque él confía mucho, primero, en Vaca Muerta. Uh-huh. Este es un tema que él lo da como uno de los grandes temas del crecimiento de los próximos años de la Argentina. Segundo, de la minería, que es un tema que también en los próximos años, excepto en Mendoza, que va a demorar más, va a explotar en muchos lugares del país, ¿no es cierto?, en el oeste. Confía en la pampa húmeda y confía en el desarrollo de algunos negocios. Pero yo te diría que no está vendiendo ilusiones, pero si vos miras esos sectores, no van a ser grandes creadores de empleo. Claro. Es decir, van a generar mucho dinero, van a generar muchas inversiones, va a haber muchas más exportaciones y dólares que la Argentina los necesita, pero ni Vaca Muerta ni la minería van a ser los grandes generadores de empleo. En lo cotidiano, en lo que nos toca acá cuando recorremos el Gran Mendoza o recorremos cualquiera de los departamentos, la cosa se ve planchada, no se ve. Yo no veo a nadie acá en Mendoza diciendo, excepto los constructores o algunos desarrollos comerciales e inmobiliarios, Claro. No se ve, digamos, mucha gente con ánimo inversor y con inversión a largo plazo. Así que no es que sea que vende ilusiones como la Libra, pero sí que quizá está entusiasmado con sectores que no van a impactar rápidamente en el resto de la población, que solamente van a impactar en las regiones donde les toca influir y en la gente que se vincula en los sectores, ya sean empleados, proveedores, etcétera. Bueno, para la próxima, yo creo que el debate que hay que abrir es cómo le va a ir y qué van a hacer los empresarios y el gobierno de Mendoza frente a este escenario, al que si querés el viernes que viene le vamos a agregar el tema de que el tipo de cambio está barato, Sí, cosa claro. que a Mendoza no la ayuda demasiado. Así que yo eso no lo veo debatirse, excepto por el tema del turismo, donde ya se ha hecho tan evidente que no se puede discutir, que hay un problema con el turismo por el tipo de cambio,
no se ve, o yo no noto que haya un debate de decir, bueno, en Mendoza, ¿cómo nos vamos a acomodar a este modelo Milei? ¿No es cierto? Eso me parece que sería un lindo tema para empezar a discutir desde la semana que viene. Sí, de hecho vamos a tener la película ya un poquito empezada, porque vamos a ver el movimiento, si querés, el viernes que viene, ya después de Carnaval, si efectivamente la vendimia, claro, que es el gran evento del año, si querés, bueno, vamos a tener alguna primera sensación de cómo marcha, si vinieron a verla o no, si sigue generando interés. Así que va a ser interesante seguir la próxima semana. El número, Hernán, ya lo vimos, sí. El número tremendo, ya lo vimos en enero, ya lo han comentado ustedes, pero digamos, ha sido durísimo. Sí. Vos pensás que por el paso Cristo Redentor, el número redondo, entraron 20.000 visitantes y salieron 150.000. Sí. El déficit de digamos, la cuenta negativa, comparando los turistas que vinieron a la Argentina y a Mendoza y los que salieron, argentinos que salieron al exterior, es tremendamente negativo. Así que bueno, ese es uno de los tantos temas que va a tener que afrontar Mendoza en este nuevo modelo Milei. Así que podemos seguir la macro, volvernos a meter en el bosque, hablar de temas de coyuntura desde el viernes que viene, y aparte empezar a discutir esto. ¿Qué va a hacer Mendoza frente a este nuevo modelo que propone el presidente? Acá, Carlos, nos llega un mensaje que dice: los negocios de Mendoza nos estamos fundiendo. Una de las opiniones de los oyentes, un poco en concordancia con lo que decís. Bueno, no sé bien qué negocio tendrá el amigo, pero amigo. ¿Te imaginas que si está vinculado a la actividad urbana? Yo lo dije delicadamente que está planchado, claro, ¿viste? Pero realmente hay mucha gente que le está yendo mal. Muy mal. Eso tiene toda la razón. Viste que por eso te digo que no se ve todavía esa recuperación que el presidente por ahí cuando habla quiere. Está bien, yo entiendo que los presidentes tienen que exagerar un poco, o si vos querés meterle optimismo, porque si el presidente dice que la economía está planchada y que nos vamos al diablo, digamos, sería una mala señal. Yo comprendo que el presidente quiera transmite optimismo, claro. Sí, o mostrar el medio vaso lleno, ¿no? Como estos, los números que más o menos están bien y los otros no. Y claro, pero la verdad que nosotros, digamos, sería necio no darnos cuenta de que en la calle la situación está como mínimo planchada, muchos comercios, como vos decís, fundidos. Además, después hay temas micro. Fíjense ustedes, bueno, el tema de las tarifas eléctricas, ¿cierto? Que hoy se ha vuelto un problemón para los comercios. Sí, un peso. El tema de los alquileres, que para los comercios por ejemplo, del centro acá de la ciudad de Mendoza también se han vuelto un problemón. Y para la gente un tema que es muy problemático son los costos del sistema de salud. Claro. Es decir, ahí tenés también, tenés muchos problemas que individualmente van afectando a un montonazo de gente. Así que tenemos para discutir largo y tendido de ahora en más. Así será todos los viernes, lo van a escuchar a Carlos Ponce. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo, Dale, chau. Abrazo grande. Carlos Ponce, sí, el director de Plataforma Digital, haciendo su análisis económico como cada viernes.